Gloria a Dios. Hoy nuestro martes 23 del mes en curso, junio. Qué veloz va el tiempo. Estamos una vez más acá por la misericordia de Dios, dispuestos a poder llevar esta hora de meditación en la palabra del Señor. Hemos preparado algo, sin embargo, hay ocasiones en que toma uno por otro rumbo y lo que había uno pensado sencillamente se va quedando relegado. Así sucede a veces, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Quiero bendecirlos, quiero desear que haya edificación en esta tarde. Hay un pensamiento que quisiéramos verter, plasmar, y para eso necesitamos la ayuda indiscutible del Espíritu Santo de Dios. Padre bendito, te pedimos en esta hora que glorifiques tu nombre, Señor, que corrijas las cosas, Señor bendito, que nosotros no hemos hecho bien y que nosotros hemos pensado, pero nos ponemos en tus manos para que tú seas el que dirija, Señor, y que nosotros pongamos atención en el nombre de Jesús. Bendice a los oyentes y que haya, Señor bendito, edificación. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Hemos casi terminado con el tema del tabernáculo de David. Y estamos muy contentos por el hecho de que se planeó hacer algo que quizás no se cumplió en su totalidad, pero sinceramente es algo que ha estado punzando nuestros corazones, nuestras mentes, y en realidad consideramos que tiene una importancia capital el tema de la restauración del tabernáculo. Hechos 15, 16. Y también Amós 9, 11 me parece, en donde el Señor Jesús hace los discípulos hacen una remembranza de Amós 9, 11, diciendo que esto es lo que el Señor había dicho, que por este tiempo Él volvería. Eso es muy importante. Yo creo que esa palabra volvería, me va a servir mucho el día de hoy, porque quiero tocar algo que está relacionado con eso precisamente. Pero antes de eso quisiera hacer un pequeño resumen de las cosas que hablamos en las últimas dos veces. Y yo sé que adolezco de muchas cosas y una de ellas es la deficiencia del poder transmitir algo. Créame, sinceramente hace uno su mejor esfuerzo, pero ya los años no pasan de balde. Y pues estamos contentos con el Señor, pero conocemos nuestras falencias también. Solamente nos acobijamos y nos atenemos a la misericordia de Dios. Bien, estaba platicando al principio abordando la vida de Moisés cuando es llamado por... Esto es un pequeño resumen, repito, porque es muy importante. Cuando Dios lo llama a Moisés y le dice que quiere que edifique un tabernáculo, entonces Moisés es llevado y está 40 días, 40 noches allá en el monte. Se supone que el monte, ¿verdad? Pero esa es la puerta dimensional a eternidades. ¿Quién sabe a dónde fue Moisés? Y allí le fueron entregadas las medidas, las formas y todos los planos del tabernáculo
que él habría de hacer que Dios quería que él hiciera en esta tierra. Recordemos bien que él, cuando le manifiesta el propósito por el cual él debe de hacer ese tabernáculo, no es sino para tener un punto de reunión, para tener un lugar de encuentro donde Dios le dijo a Moisés: aquí me reuniré contigo, aquí estaré contigo y hablaré contigo. Es hermoso. Ya hemos platicado, creo que bastante, acerca de las cosas que el templo, no todas en su totalidad, pero cómo el Señor le da las instrucciones y cómo Moisés debería de trabajar, y en efecto así lo hizo. Bien, Hebreos recalca de nuevo que él tuvo que ser enfático, recordando, porque el Espíritu de Dios le dijo, mira, le dijo en Hebreos, dice, que tengas cuidado en la forma, es decir, que hagas el tabernáculo como conforme al diseño que se te fue mostrado allá en el monte. Bien, eso fue para el tabernáculo terrenal. Bien, ahora viene el Señor y dice, yo volveré y restauraré el tabernáculo de David que está caído. Esto es majestuoso. Estas palabras no pueden ser tomadas a la ligera, porque es precisamente lo que Él está trabajando ahorita. Recordemos bien que Él nos ha dicho en repetidas ocasiones, pero este pasaje es muy claro cuando nos dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es bien tremendo. Podríamos hablar un poco más acerca de los sacrificios, porque los sacrificios que se vieron en el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de Salomón, no los veo yo en el tabernáculo de David. Y el llamado así tabernáculo de David es una tienda. Algunos le han dicho tienducha. Bueno, yo tengo un poco más de cuidado a ese respecto, pero es una tienda. Era una tienda, dice, rodeada de cortinas. En otras palabras, eso era lo que contenía el arca de Dios ahí, la presencia viva de Dios en medio de ellos. Y había adoración las 24 horas, había cánticos, había salmos. Precisamente dijimos que los salmos que ahí se cantaban, que venían inspirados de arriba, habían escribas que los dejaron plasmados, y es así como hoy tenemos el libro bendito de los salmos. Sí. Sin embargo, también aludimos a que no solo la alabanza es parte de ese tabernáculo, porque yo mencioné que cuando me recomiendan un libro, me hablan de algo, voy a buscar el autor. Y en este caso, el autor del tabernáculo de David es él precisamente, David. Él es el que dio origen a ese tabernáculo. Pero David fue un hombre que se movió en muchas de las áreas que hoy nosotros conocemos como la gracia. Y sin embargo, él estaba bajo la ley, ¿verdad? Hablamos de que él se puso el efod y no le estaba permitido a él ponerse el efod porque él no era sacerdote. Además, él comió con sus soldados los panes de la proposición que solo a los sacerdotes le estaba permitido hacer. En otras palabras, David hizo cosas que solo en la ley se ven. En la gracia, perdón. Mire pues, que solo en la gracia se ven. Entonces, es menester que nosotros aludamos a estas cosas, siendo que de ahí se desprenden cosas que son capitales para la vida nuestra. Me refiero a la vida cristiana, porque de ahí viene la conducta de quién era este hombre, quién era David. Y cuando vemos todas las cosas que él hizo, terminamos a la postre con su problema de haberse inmiscuido con una mujer que tenía dueño, y bueno, eso fue algo tremendo. Pero él tuvo
Él tuvo que ser restaurado. Él tuvo que ser restaurado. Porque si él no es restaurado, él no hubiera podido hacer lo que hizo consecuentemente después de que fue restaurado. Y esa es una de las figuras a las cuales nosotros nos referimos en abundancia por el hecho de que tenemos que mostrar con eficiencia, tenemos que resaltar la misericordia de Dios por encima de todas las cosas. Es necesario que el mundo, que los que no conocen a Dios y que tal vez en alguna ocasión tuvieron un acercamiento a la Biblia por alguna tía, por algún familiar, a veces por la misma madre, y ellos no quisieron seguir o obedecer o creer o recibir, en fin, pero tienen alguna mínima idea, pero hay que recordarles, hay que decirles, hay misericordia de Dios para tu vida. Porque si hubo misericordia para David con semejantes fallas, si hubo misericordia, si hubo restauración para este hombre bendito que vivió en el tiempo de la ley, pero que él tuvo unos visos de gracia, unos lances muy preciosos, y definitivamente es una figura bendita de lo que el Señor habría de hacer, no en su cabalidad, pero en este tiempo, ¿sí? Y que el Señor tiene a bien mencionarlo en Hechos 15:16, que ese es el tabernáculo que Él va a venir a restaurar. Sabemos entonces que David juega un papel muy importante, juega un papel muy importante porque David es aludido como el dueño del tabernáculo que en este tiempo se va a restaurar y que se está llevando a cabo. Entonces, como se hizo allá con Salomón, con Moisés, mire pues cómo mezclo las palabras, perdón. Como se hizo allá con Moisés, que se le recordó que debía de ser enfático, preciso con las medidas que le dieron allá arriba para hacer el tabernáculo aquí abajo, lo mismo sucede hoy en día. Hoy nosotros tenemos un modelo para edificar el tabernáculo aquí en la tierra. Entonces se está llevando a cabo la edificación, la restauración del tabernáculo donde Dios mora, donde Dios quiere morar permanentemente. Esta cosa, esto que le estoy diciendo, que estoy aludiendo, es fenomenal. Esto es dimensional, si usted quiere. No encuentro la palabra para engrandecer este dicho, este pasaje, esta acción que se está llevando a cabo en este tiempo precisamente, que no es otra cosa sino la restauración del hombre que ha creído en Dios. Hacer de él una habitación. Y dice la palabra de Dios para usted que me está oyendo y para mí que ya ando en estos caminos. Dice el Señor que lo peor del mundo escogió él. Lo peor. Yo creo que una mente usando su lógica y su buen pensar escogería lo mejor para hacer algo buenísimo, magnífico, pero escoge lo peor para hacer algo que va a tener trascendencia celestial. Es decir, un tabernáculo que hoy está en ciernes y que se está llevando a cabo y que se está construyendo bajo la mirada preciosa, precisa, la mirada que ausculta el Espíritu Santo de Dios que mira nuestro interior y ve realmente cómo es que estamos siendo edificados. Bien, entonces esa era parte de lo que quería yo y traté de enfatizar, que hoy se está edificando el tabernáculo que contiene la presencia de Dios como la contuvo aquel tabernáculo, aquella tienducha de Moisés. Digo de David. Señor, ayúdame en mis palabras. Bien, entonces, eso quería hacer notar para que nosotros consideremos que estamos siendo trabajados y que somos parte de un proceso llamado la restauración
del hombre actual, del hombre que va a portar, que va a llevar dentro de sí la presencia de Dios. Imagínese eso, hermano, por favor. Imagínese eso. ¿Cómo es eso que yo puedo tener a Dios adentro? Pero es tan grande la misericordia de Dios, y déjeme decirle, tan difícil de explicarla. Por esa razón, oiga, por esa razón, y con esto termino en lo referente al tabernáculo, por esa razón se le debe de llevar el mensaje al hombre más perdido, al hombre más malo, al hombre que sea el más despreciable de este mundo. Hay que llevarle el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Él contiene una partícula de Dios en su vida. Es decir, el espíritu que vive en Él, que lo hace moverse, que le da vida y todo. Ese espíritu no es de Él, ese espíritu es de Dios. Qué tremendo eso. Nosotros estuvimos en un lugar no hace mucho tiempo, hace unos meses, y pusimos una alarma. Y la compañía llegó y puso la alarma, instaló una caja así en la parte interior y luego una cajita con botones en la puerta. El día que nos fuimos, dijeron ellos, ustedes no se pueden llevar eso porque esa caja le pertenece a la compañía de alarmas. Mire el ejemplo. Entonces, ahí dejamos la caja. Entonces, cuando llegue otra persona a rentar ese lugar, a vivir en ese lugar, ya va a tener la caja instalada ahí, por si quiere poner la alarma que nosotros teníamos ahí en la iglesia. A eso es lo que me refiero. Esa casa, mientras no se rente, pero tiene una caja adentro. Esa caja le pertenece a la compañía que la instaló. Mire qué tremendo esto, fíjese, muy hermoso. Entonces, de la misma manera, todo hombre, toda mujer, todo ser que salió de la mano de Dios, que recibió la vida de la mano de Dios, porta en su ser un espíritu humano, sí, pero espíritu. Y es ahí, a esa entidad llamada espíritu que conforma los tres elementos, dos elementos y el envase que nos constituye a nosotros como humanos, a donde Dios va a hablar. Dios no le va a hablar a su alma. Dios no, porque está caída. Precisamente le va a hablar al espíritu para que el espíritu, como un sacerdote, tome las riendas de ese tabernáculo y ministre en ese tabernáculo tal como lo hace un sacerdote. Claro, ya no están los sacrificios físicos, ya no están muchas cosas, hermano, pero ahora el sacrificio es la misma persona. La misma persona. Romanos 12, uno de mis capítulos que tanto amo, hermano, precioso. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, puro, agradable a la presencia de Dios. Qué hermoso eso. Entonces, hay que hablarle a todo mundo. A todo mundo, a nadie hay que marginar con respecto a darle el mensaje de la palabra de Dios, decirle Dios le ama, Dios envió a su Hijo a la tierra a morir por usted y Él fue formado, él sufrió, Él padeció con el afán, con el propósito de darse a conocer a usted y a mí. Con esto quedo en paz, en cierto modo, con el tema del tabernáculo de David. Es dimensional, repito, deberíamos de hablar de él constantemente y decir muchas cosas que proceden, porque en realidad estas no son cositas de un temita nada más y ya se acabó. No, esto es constante, porque es precisamente nuestro vivir en el Señor. Amén. Bien, entonces, para el día de hoy quisiera hacer acopio de un pasaje que está, una parábola que empieza en Mateo capítulo 13. Esto siempre desde que tengo razonamiento en el Señor, ha punzado mis sentidos, hermano. Ha traído algo increíble. Y me refiero al versículo 2 de Mateo capítulo 13. Voy a sacarlo aquí para leerlo juntamente con usted, porque es tan hermoso, es tan precioso. Mire esto.
Es el versículo 3, no es el 2. Pero para darle pie de imprenta, para darle base a esto, leamos a partir del 1. No le va a hacer daño, le va a caer bien leer la palabra de Dios. Verso 1 de Mateo 13. En aquel día salió Jesús de la casa. Oiga eso. Aquel día salió Jesús de la casa. Esto es tremendo. Eso hay que interpretarlo. En ese momento Él está aquí en la tierra y dice, y se sentó junto al mar. La mente que sea bíblica, la mente que tenga la escritura en la punta de sus labios, va a entender y va a sospechar de lo que dice al inicio, que en aquel día Jesús salió, fíjese bien, salió de la casa. Note bien la palabra, la tercera palabra, dice salió. ¿Ya la vio? Mateo capítulo 13, verso 1. En aquel día Jesús, ¿qué? Jesús salió. Eso es muy importante. ¿Por qué se sale? Cuando uno sale, uno va a un punto. Uno sale para llegar a un lugar. Uno sale para iniciar una travesía. Hay bastantes cosas que pueden desglosarse a partir de esa palabra ahí. Pero mire estas son cosas, le repito, que han llamado mucho mi atención. Y dice, y se sentó junto a la mar. Se sentó junto a la mar, ¿comprende? Esto es terrible, la mar. Verso 2, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, mire eso, entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Aquí yo estoy viendo cosas escondidas, eternas, de eternidades pasadas. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, mire, he aquí, dice, el sembrador salió. Ya se dio cuenta, otra vez la palabra salió. El sembrador salió. ¿Qué dice al principio? En aquel día salió Jesús de la casa. Esto pareciera un juego de palabras. Sin embargo, no lo es. Sino que lo que está denotando es el inicio de algo. Para nosotros debe de ser algo muy de estudio, de interés, el buscar cada una de estas pequeñas cosas, hermano, porque hay veces que leemos la Biblia muy de carrera. A veces pasamos la Biblia como una novela, como un periódico. Y pues hay veces que se nos ha marcado con ¿cuántos capítulos leíste esta semana? Y bendito. Cosas así. Sin embargo, no es lo mucho, sino que es lo que nosotros podamos retener, comprender para darle sentido a las cosas. Alguien sacó algo en estos días que me asombró mucho, porque fíjese que hay un verso que dice que por el oír viene la fe. Y oír, dice, la fe viene por el oír. ¿Ya lo vio? La fe viene por el oír, en Romanos. Lo voy a buscar, a ver si lo encuentro ahorita. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo vi eso, dije yo, ¿cómo así? ¿Que la fe viene por el oír? Es que quiero darle el versículo para que usted tenga dónde ir a buscar. Romanos 10, 17. Léalo por favor y usted mismo se dará cuenta que dice, la fe viene por el oír. Hay una coma. Y después dice, y el oír por la palabra. Si usted lo repite varias veces, casi se le pierde el sentido. Porque la palabra, como dice, la palabra, se me olvida esto.
Llevámoslo aquí, mire. Dice, la fe es por el oír. Hay una coma. Y dice, y el oír por la palabra. Hay una Biblia que dice, la fe es por el oír y el oído es por la palabra. Yo le quitaría la palabra por y diría para, y el oído para la palabra, porque me parece más coherente así. Sin embargo, yo no soy ni lingüista, ni exégeta, ni soy teólogo, ni nada, no sé qué es eso. Pero estoy pensando, usando mi entendimiento. Le digo esto porque encontré a alguien que escribió y dice algo, un comentario, y dice que la fe viene por el oír y el oír. Parecería que si usted le pone una tercera vez oír, entonces diría así: la fe viene por el oír y oír y oír. Usted le puede poner todos los oír y oír y oír los que quiera. Y esto me dio a mi hermano mucha inquietud por el hecho de que hace unos, ¿qué será? 40, 50, 60, 70, 30 años, un poquito pasado los 30 años, íbamos a una iglesia en Los Ángeles. La iglesia era Elim. Predicaba ahí el pastor Alberto Wiesel, fogoso el hombre, fogoso para la palabra. Y yo estaba enamorado ahí, porque había vuelto a ir a la iglesia, pero por primera vez tuve un encuentro con el Señor. Entonces yo me recuerdo de esa noche cuando me llevaron por primera vez a la iglesia. Yo tuve algo que me sacudió, y han pasado 30 años y esto no se ha terminado, no se ha cambiado. No, al contrario, cada día crece más, o sea, más loco está uno cada día. Pero es una bendita locura, porque nos lleva a conocer a nuestro Creador, nuestro origen, aleluya. Entonces salíamos de la iglesia, hermano. Mire, se lo puedo asegurar, estaba ahí, aunque estaba lleno el templo. Yo estaba con mi esposa y a veces con mi pequeño ahí, pero ellos se quedaban en la clase la mayoría de veces. Pero mire, hermano, yo estaba solo mirando al pastor, al que estaba platicando. No había nadie más para mí que el que estaba predicando. Y era aquello, pero mire, tan hermoso, que cuando terminábamos el culto, fíjese que salíamos y pasábamos, ahí en la entrada estaba una oficina donde reproducían los CDs, quiero decir los cassettes. Usted se recordará, en aquellos tiempos el cassette era cuadradito y era una cajita así que uno cargaba aquí en la cintura y parecía pistola, así la cosa, ¿verdad? Y entonces yo compraba el cassette, $3.50 me costaba el cassette, o $2.50, algo así, pero yo llevaba... Imagínense, la prédica que habían dado, que acababa yo de oír, y me iba para mi casa, y cuando íbamos en el camino la metí en el casetero, ahí en el carro, y empezaba a oír otra vez, y de nuevo yo estaba oyendo la palabra. Al llegar a mi casa, al día siguiente volví a oír la palabra, me iba a mi trabajo y me llevaba el cassette. Ese cassette, hermano, yo lo oía como 3, 4, 5 veces, y si tenía cosas que me hacían... pero me emocionaban, yo lo oía muchas más veces, ¿sí? Entonces, a consecuencia de eso, yo tengo unas cajas grandes de cassettes ahí, hermano, que fui consiguiendo a través de los años. Ya no se usa eso, por supuesto, pero eso era lo que yo hacía. Viene por lo que le digo de Romanos 10:17, que si dijera, en vez de decir, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, ese oír por la palabra no me hace clic a mí, no lo entiendo. Pero déjeme quedarme a mí con eso, de que la palabra, la fe viene por el oír, y 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 el oír. Porque, hermano bendito, el que está enamorado de esto, no quiere oír una vez. Yo no sé cómo hay personas, hermano, que un culto se les hace aburrido. Bueno, tal vez no los culpo si conocen la palabra y no les dan nada. Pero, hermano bendito, oír la palabra, leer la palabra de Dios y sacar de ella, especialmente hoy con los recursos que hay, esto es maravilloso.
Esto no tiene, ¿cómo le dijera? Comparación. Hoy no hay excusa para que alguien no aprenda, no se compre su diccionario, aunque sea del más baratito, hermano, y que le desglose una palabra que el Señor dijo. Oh, eso es hermoso, porque le extiende el entender del versículo. Su mente se expande y usted se goza con el entender la palabra. Es un gozo, es una maravilla, es maravilloso, hermano. Bien, aquí Jesús, volvamos con Jesús. Jesús está diciendo, el sembrador salió a sembrar. Perdone que me ría, pero es que él está hablando de él mismo. Porque Él es el que vino a sembrar a esta tierra. Aleluya. Él es la semilla que el Padre sembró en esta tierra. Y Él vino a llenar esta tierra de hijos. Óigame, hermano, pero los hijos como que no quieren, como que no recapacitan, no recapacitamos. Y nosotros tenemos que reparar en estas cosas para entender. Mire otra Biblia, otra versión, lo que dice, uno que sembraba, salió a sembrar. Esto es maravilloso. Uno que sembraba, salió a sembrar. Pregunto. Miren lo que dice Miqueas. No sé si lo tengo aquí, pero si no lo tengo aquí, lo voy a buscar. Miqueas capítulo 5 y verso, me parece, 3. Aquí lo voy a ver, aquí lo tengo ya. Miqueas, esta era mi computadora, miren, con nombres, cuando no teníamos la computadora todavía. Miqueas capítulo 5 y verso 3. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oiga eso, sus salidas, dando a entender que el Señor siempre salió. Nunca se llamó Jesús. Jesús se llamó para nuestra era, para nuestro tiempo. Aquí donde está Roberto, Oscar, Juan, Pedro, Lucio, hermano, aquí donde estamos nosotros, benditos, aquí Él tomó nombre de este tiempo, Jesús, se llamó Jesús. Hoy en día, hermano, los nombres Jesús, hay Jesús por todos lados. Sin embargo, hermano, a lo que me quiero referir básicamente es al momento en que Él, en la presencia del Padre, dice, sí, yo voy, Padre, y los voy a morir, voy a dar mi vida por ellos, los voy a salvar. Maravilloso. Y vino a esta tierra. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Dice la palabra, vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Esto es maravilloso, pero vino solo, salió solo para venir a buscar y salvar. Eso ya es grande. No me tome a mal. Make no mistake. No estoy desacreditando eso. No. Al contrario, de eso depende nuestra vida. Pero mientras estamos aquí en la tierra, usted no puede quedarse solamente con la salvación. Este es un problema, hermano, de manipulación, que termina, quiero decir, en manipulación. Porque a veces, hermano bendito, nos prestamos a que los hombres jueguen con nosotros. A que los hombres nos enseñen algo y digamos nosotros, amén. Que lo que nos dicen, amén, y hagamos lo que los hombres nos dicen. Yo le enseño a la iglesia donde nos reunimos, no se ponga bajo la suela del zapato de nadie. Por muy pintado que sea el hombre que usted tiene delante de usted, recuérdese que usted también es hijo de Dios y que Dios le va a hablar a usted. Es más, si el que le va a hablar a usted no trae la suficiente humildad, la paciencia y la gracia para hacerlo, mejor despídalo y que llegue otro,
porque hermano bendito, no se puede convencer a la gente con un 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, pum, ya estuvo. No, no, no. El nacimiento, el nuevo nacimiento en el Evangelio es un proceso. Es un proceso. Un niño es engendrado hoy, no nace mañana. Va a nacer en 9 meses. Eso es en lo natural. Imagínese lo espiritual. Y en lo espiritual se puede dar en el mismo instante. Sin embargo, hermano bendito, nosotros tenemos que saber que son procesos a los cuales nosotros estamos sometidos, pero que no podemos de ninguna manera olvidar de dónde y cómo, quién fue el que dio inicio a todo esto. Él salió de la presencia del Padre. Al salir de la presencia del Padre, a mí me dice que Él dejó todo. Hermano, hermana, Él dejó todo para venirte a buscar. Él dejó absolutamente todo para venirte a buscar. Para venir a buscarnos. Y sus salidas, dice el Señor, dice la palabra, son desde los días de la eternidad. Salió muchas veces de la presencia del Padre, como aquel que va a supervisar las fincas, los terrenos, las propiedades de su Padre. Él supervisa los mundos que Él hizo. Esto es grandioso, es fastuoso, es hermoso y debe de alimentar nuestra fe, porque si no, hermano bendito, nosotros vamos a estar a expensas de cualquier situación, de cualquier problema. Hermano bendito, razón tenía el que escribió, ¿quién me apartará del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Enfermedad? ¿Cuchillo? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Nada, nadie. Porque ya entendimos que alguien nos vino a buscar y para eso tuvo que dejar su solio, tuvo que dejar su trono de gloria, tuvo que dejar, hermano, su comodidad, lo que usted quiera pensar de Él, donde Él vive en la eternidad o mora en la eternidad, porque no se puede decir que vive porque Dios no tiene vida así, no como nosotros, no. Él tuvo vida física como Jesús. Como Jesús, sí. Él tuvo vida física, hermano bendito. Y Él vino a esta tierra a buscarnos. Vino a buscarnos. Y vino a sembrar, dice la palabra. La misma parábola de Mateo capítulo 13 dice que Él vino a sembrar. ¿Y qué sembró en la tierra? Sembró semilla. Cuando llega el día siguiente, los siervos se dan cuenta que no solamente está la semilla buena que Él puso, sino que hay cizaña. Y le dicen los siervos, oye Señor, ¿no sembraste tú buena semilla? Sí, dijo Él. ¿Y por qué hay mala semilla? Y dijo el Señor, un enemigo ha hecho esto mientras los que cuidan se durmieron. Año 2020. Muchos esperaban grandes cosas bellas. El nuevo iPhone, las cosas nuevas, el 5G, el 5G, muchas cosas, hermano, con gran emoción. Y los sorprenden los hombres con un virus que empieza a matar gente a diestra y siniestra. Luego viene un confinamiento y un plan predeterminado por los hombres, porque esto es predeterminado. Entonces empieza todo lo que hasta el día de hoy nosotros hemos visto. Y es aquí donde estriba lo que yo le estoy diciendo. Es decir, tenemos que reparar en las cosas que hemos visto, oído y aprendido. Porque si no, nosotros, hermano, vamos a ser uno más en el mar de gente, hermano, que no sabe para dónde va. Usted puede ver hoy en día, hermano, se ha activado el odio de una manera espantosa. Aquellas personas, hermano, que están en los congresos, como una señora Nancy Pelosi, tengo que mencionarla porque es una figura pública y trabaja para nosotros, dice que no.
está en el Congreso, tiene un récord, hermano, casi 40 o más de años de estar representando, ser congresista ahí, hermano, una carrera brillante. Ahora está en contra del presidente Trump. Hemos visto todas las cosas que han hecho. No me quiero referir ni envolver en política. A lo que me estoy refiriendo es de que son las personas que deben de proyectar el bien a la comunidad y proyectan el odio. Y dicen que otros son los que están haciendo el odio y ellos son los que hacen el odio, fabrican el odio. Dice que oran por un presidente que odian, que aborrecen. Entonces, esos ejemplos se van trasladando a la familia. La generación de ella va a ser una generación belicosa, una generación rencorosa que va a abrigar el odio. Y digo esto, hermano, porque se ha motivado a muchas multitudes que hoy en día podemos ver cómo hablan abiertamente del racismo, del odio, de esto y del otro. Y en medio de todo esto está el llamado pueblo de Dios, aquellos que Él cuando salió vino a buscar. Entonces, esto tiene mucha importancia para nosotros, porque Él salió y aquellos que entendieron que Él salió de Dios, dice la palabra, que ellos son benditos, son bienaventurados. Le voy a leer algo que tengo aquí en Juan 16, 27. Mire esto, qué hermoso. Juan 16, 27. Aquí está. Juan 16, 27. Pues el Padre mismo los ama a ustedes, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí, yo procedo de, el Padre es mi fuente. Oiga, hermano, y el que siga a Jesucristo, dice Jesucristo que se va a meter en Él. Usted que me está oyendo, al creer en Cristo Jesús, usted es absorbido por la vida de Cristo. Y un día Cristo se va a meter en el Padre otra vez. Imagínese a dónde va a ser usted reciclado. Hermano, este no es un programa de banal. Este no es un evangelio de pacotilla. Este es un evangelio, hermano, para sostenernos en el peor de los momentos. Porque hay personas, hermano, que murieron peleando por su fe. Quiero decir, guardando su testimonio, luchando por él, hermano. Como aquellas personas que en lugares inhóspitos o lugares inadecuados, hermano, han perseverado a pesar de haber tenido en contra a sus mismos hermanos evangélicos, hermanos de nombre. Los han fustigado y ellos han permanecido firmes, hermano bendito, como una palmera en medio de la tormenta. Es precioso, hermano. Entonces debe de haber un poder extraño que los sostiene. Debe de haber un poder extraño que sostiene a esas personas, hermano. Y no es otra cosa, sino algo que trajo el que salió de la presencia del Padre y vino a sembrar semilla a esta tierra. Usted que me está oyendo, usted que está donde esté, en México, esté en Centroamérica, esté aquí en Estados Unidos, en Arizona, porque estos medios están llegando a muchas partes, lo entiendo, hermano. Usted es un hijo de Dios bendito. Usted puede llevar la presencia de Dios dentro de usted, amado hermano, pero recordemos bien como el tabernáculo de David. No nos dejemos manipular, no nos dejemos manipular. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, hermano bendito, para que se cumpla en nosotros aquello que el Señor le dijo a aquel tentador ahí en el monte cuando él fue bautizado y fue trasladado al desierto. Dice la palabra que él le contestó a aquel que estaba interrumpiendo su ayuno, hermano. Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se puede adorar lo que no se conoce. No se puede adorar lo que no se conoce. No se trata, hermano bendito, de estar viendo mi mejor adoración. Yo soy del grupo tal, yo soy del otro, yo aquí, yo allá. Eso no tiene, eso, perdóneme, como dicen en mi pueblo, ni fu ni fa.
no hace ni causa nada. Pero aquel que se humilla, aquel que comprende, que entiende, que le da su vida a aquel que un día salió de la presencia del Padre y lo vino a buscar, ese tiene una vida interna más grande que cualquier cosa, hermano. Oh, en esa persona es bella la alabanza, dice el libro de los Salmos, hermano. Hermosa es la alabanza en la boca de los justos. Pero, hermano bendito, tenemos que entender nosotros cuál es nuestro papel en esta tierra después de haberlo conocido a Él. Juan 6:27 dice, pues el Padre mismo los ama a ustedes porque ustedes me han amado y ustedes han creído que yo salí del Padre. Verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora va a salir de este mundo para ir al Padre. Esas salidas, hermano bendito, son tan... No sé cómo explicarlas, hermano, pero le dejo la inquietud a usted. Sí, Señor, porque el que salió a sembrar, ¿cuántas veces no habría salido, hermano? Pero esta vez que salió para vestirse de carne y hueso. Y dice la palabra que Él volverá. Él volverá. Muchos están negando el arrebatamiento del Señor. Están engañando a mucha gente. Están usando, hermano, enseñanzas jesuitas. Están acusando a los que creen en el arrebatamiento que Roma nos ha leudado la mente. Yo no creo, hermano bendito, que una persona va a estudiar 20 años para graduarse de médico, mientras otro va a estudiar medio terminar la primaria y también se va a graduar de médico. No es así. Eso es lógica, yo lo entiendo, pero en el Señor, de la misma manera, Él dice, vosotros los que habéis permanecido. Para aquellos que dicen que toda la iglesia va a pasar la gran tribulación, déjenme recordarles, segunda de Tesalonicenses, dice que va a venir el hombre de pecado, se va a hacer manifiesto, pero antes que Él venga, la iglesia va a entrar en una apostasía casi total. Casi total. Significa que un pequeño grupo, un porcentaje. Recordemos bien, Dios no es Dios de multitudes. Dios nunca ha estado a favor, nunca ha estado en búsqueda de que las multitudes lo aprueben. Siempre recuerdo lo que un apóstol antiguo precioso dijo. Si Dios le hubiera preguntado a Noé, voy a hacer un referéndum, voy a hacer una consulta, a ver si la gente aprueba que venga un diluvio para que se limpie toda esta tierra. Seguramente, dice, Él hubiera perdido por mayoría absoluta, pero como Dios es Dios y Él hace como a Él le place, Él solo le informó a Noé y le dijo, a ti te he encontrado justo, limpio, y contigo voy a iniciar una nueva raza, una nueva creación. Esa es una nueva creación. Ese es una erupto nuevo, erupción de una nueva raza, una nueva humanidad, porque no quedó ni el gato, no quedó nada después de eso. Bien, Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Eso es tan hermoso, hermano bendito. Yo ruego por ellos, note, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esto es algo que tenemos que ver despacito. Todo lo mío es tuyo, verso 10, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Aquí está algo que yo he estado diciendo varias veces. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Me imagino que Pedro le daba un codazo a Juan y le decía, ¿de qué está hablando? Si aquí está con nosotros. Ya lo hemos platicado en varias veces. Pero bueno, hay una salida más. Juan 5:29. Esta salida es muy terrible. Dice que los muertos saldrán a resurrección de vida. Sí. Ser liberado. Saldrán de sus tumbas
a resurrección de vida, dice la palabra. Y eso significa ser liberado, significa partir, significa salir, significa subir. Mateo 4:4, ahí hay otro salir. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire esto. Este es el nombre de nuestra iglesia, bueno, un pivote ahí. Juan 10:9. Yo soy la puerta. Mire, Él es la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará nuevos pastos. No entrará y saldrá, no. Una vez que se entra a Él, no se sale. Entrará y saldrá. Saldrá a novedad de vida, hallar nuevos pastos. Yo tengo una inquietud muy grande acerca de estas cosas. Yo sé que desde el cono sur, empezando por Tierra del Fuego, hasta lo que es Alaska, todo lo que es el cuerno de Sudamérica, hermano bendito, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hermano bendito. Nosotros conocemos esas naciones porque son naciones muy cercanas a lo que es el cinturón de América. Ahí están las 5 pequeñas naciones, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Esas 5 naciones, hermano bendito, han sido visitadas por Dios. Dios ha visitado no solo el sur de América, ha visitado el cinturón de América y también ha venido aquí al norte. Casualmente, cuando en nuestro país nosotros decimos que pensamos en la lírica, en la rima, en el amor, en lo poético, miramos hacia el sur, ahí en el centro de América. Pero cuando nos aprieta la barriga, el cinturón, miramos al norte, porque ahí está el trabajo, ahí está la comida. Pero lo que quiero decirle es que desde una punta hasta la otra, Dios ha visitado este continente. Dios, el Cristo, el que salió de la presencia del Padre, tuvo gracia para posarse en este continente, en este lugar. Países como Guatemala, no por ser mi país, pero países como El Salvador, países como Honduras han sido visitados y espero que México se está dando esto también, pero tenemos que orar por esa nación bendita de México, porque ahí, hermanos, surgir ahí, eso sí se necesita tener, como dicen, colmillo, hermano. Pero más que todo, se necesita que aquel que un día salió me haya sembrado a mí. Si donde tú estás, Dios te sembró. Vives en donde vives, ahí te sembró el Hijo de Dios. Él es el que vino a sembrar la preciosa semilla y tú eres semilla de Dios. Te haya sembrado Dios en cualquier lugar ínfimo, grande, pequeño, pero desde la punta de la Patagonia hasta Alaska, hermano bendito, Dios sigue siendo el Dios que nos dio la vida, el Dios que cambió nuestra vida, que nos sacó, hermano, de la idolatría, que nos sacó, hermano, del camino de error. Tenemos que ser cuerdos en eso y firmes. Yo te invito a ti que estás escuchando, en el nombre de Jesucristo. Si estás en la Patagonia, si estás en Argentina, si estás en Uruguay, en Venezuela, en Ecuador, en donde sea, hermano, en el centro de América, aquí en América, hermano bendito, a ti apelo hoy. Aquel que un día salió de la presencia del Padre y vino a sembrar semilla, tú eres esa semilla que Él trajo de lejos y quiere volverte otra vez a la casa. Pero apelo a ti en esta hora. ¿Por qué? Para que no te dejes llenar de odio en tu corazón, para que la discriminación rampante que está ahorita, tú no participes de ella, para que el racismo, los disturbios, las manifestaciones de odio, hermano, los destrozos, esto que se está llevando a cabo, salir de en medio de ellos, dice el Señor. Pueblo mío, no toques eso, yo te voy a recibir, pero recuerda que eres hijo de paz. Eres hijo de paz. Estés donde estés. Hay ministerios, hermano. Hay dones que Dios ya regaló y personas, hermano, que no los pueden recibir porque no hay quien los habilite. Ore por ellos y les diga quiénes son. Porque somos semilla de Dios. Somos un pueblo especial. Así que hablémosle a todos aquellos
a quienes nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, y digámosle que en Cristo Jesús está la vida, que Él es todo para nosotros, y que Él, a pesar de que los hombres hagan lo que hagan, incluso con sus planes diabólicos, malevos, que piensan que pueden fabricar, jugar con la ingeniería genética, con la salud de la gente y matar a cuanto se les antoje, quiero decirles una cosa: de Dios, hasta hoy en día, que yo lo sepa, nadie se ha burlado, ni se burlará jamás. Sí. Por lo tanto, afírmate tú, afírmate que a ti te vinieron a buscar a esta tierra, no te dejaron solo. Sí, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sus familias sean guardadas. Y recuerde bien, la palabra está en su boca, la espada que destruye, que establece, que domina, que derriba, que edifica. Esa es la palabra de Dios, es una espada que Dios te ha dado, porque tú eres semilla de Dios, eres simiente divina, no eres simiente del diablo. Y recuerda bien, simiente contra simiente, pero tú no vas a pelear con todo lo que está invadiendo al mundo. A nosotros nos dice el Señor: alza tu cabeza porque tu redención se acerca. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Permite, Señor, que tu palabra encuentre refugio, encuentre lugar, acogida en los corazones que oyen, Padre, y bendice sus vidas, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bendice mi casa. Gracias por mi madre que trajiste de vuelta a la vida. Gracias por Ruth, por Noemí, por Betty. Gracias por Beba, por todos ellos. Gracias por esos ángeles que enviaste. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.